Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Aleluya, diga aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien especial. Voy a tratar, ustedes saben que yo soy breve, 20 minutos, a lo sumo 30, no más, ¿verdad? No soy muy extenso para platicar. Digo yo. Se ríe, ¿por qué se ríen, pues, hermano? No, de verdad, si son cortos los mensajes. Fíjese que el Señor me mostraba hoy en la madrugada precisamente de que dice su palabra que los hijos de Dios deben de ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Y el Señor nos pide que seamos entendidos en el tiempo que estamos viviendo ahora. Que estos tiempos que estamos viviendo traen muchas bendiciones. ¿Quién dice amén por eso? Traen muchas bendiciones. ¿Quién dice amén por eso? Traen muchas bendiciones. Es un tiempo de avivamiento. Amén. Es el tiempo del gran avivamiento, el avivamiento del final de los tiempos. Amén. Pero así como trae cosas muy buenas, así como trae muchas bendiciones, así como trae grandes promesas, así como van a haber grandes cumplimientos en este tiempo, también hay peligros. Y el Señor nos quiere advertir hoy de un peligro. El Señor nos quiere advertir hoy de una situación que se ha venido dando, porque esto no es nuevo. No estamos inventando el agua azucarada. Esto ocurría desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de Jesús. Esto ya ocurría. Pero ahora, en esta época, esta generación, los que estamos actualmente viviendo, la iglesia que actualmente está viviendo, las diferentes generaciones, nunca nos habíamos topado con un tiempo en donde esta situación, este peligro, este engaño va a ser muy fuerte. Amén. Entonces, por eso el Señor nos advierte que tenemos que ser sabios. El Señor nos advierte que debemos estar apercibidos. El Señor nos dice que tenemos que estar atentos. Amén. En guerra avisada no muere soldado. Amén. Así que el Señor hoy nos va a hablar. ¿Quién dice amén? ¿Está dispuesto a escuchar y a recibir en su corazón lo que el Señor le hable esta noche? Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso me gusta de ustedes, amén. Así que ahí donde están, inclinen su rostro, cierren sus ojitos y pídale al Señor que le hable. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, amado Señor, por tu infinito amor y misericordia. Tú eres un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda. Yo, Señor, me despojo de mí en este momento y te cedo el lugar a ti para que tu Espíritu Santo tome el control de mi espíritu, que mi espíritu le hable a mi alma lo que tú, Padre Santo, quieres hablarle a tus hijos, Señor, esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque solo esa semilla que viene de lo alto va a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué me mostraba el Señor? Nosotros, como iglesia, estamos en un viaje, ¿verdad que sí? Esta vida es un viaje. Estamos en un viaje, en un trayecto. Estamos caminando, que valga la redundancia, un camino. Amén. Cuyo destino final se llama la casa del Padre. Pero en este caminar, en este mover, en esta vida, nos enfrentamos siempre a determinadas circunstancias o situaciones. Tenemos que esforzarnos siempre para avanzar. Porque aquel que no se esfuerza, ¿qué sucede? Está detenido, está parado, está no avanzando. Pero los hijos de Dios no estamos llamados a cruzarnos de brazos. Los hijos de Dios no estamos llamados como aquel ciego Bartimeo que estaba a la orilla del camino detenido. Nosotros ya no estamos ciegos. Nosotros ya no estamos lisiados. Nosotros ya recibimos vida, recibimos luz, recibimos fuerza, recibimos discernimiento, entendimiento, sabiduría de parte de lo alto para que podamos avanzar en este camino. Amén. Entonces yo veía cómo la iglesia iba avanzando. Pero
y con bastante, no voy a decir dificultad, porque la iglesia no se miraba ni cansada, ni esforzada, ni se miraba agotada, ni que estuviera haciendo un esfuerzo más allá de sus capacidades, pero sí iba avanzando con ciertas dificultades. Amén. Y yo escuchaba unas personas que decían: nosotros tenemos la fórmula para traer el avivamiento. Nosotros sabemos cómo hacer que llegue el avivamiento. Nosotros tenemos el secreto. Si nos escuchan a nosotros, y cosas así. Si nos escuchan a nosotros, entonces el avivamiento va a llegar, decían estas personas. Pero yo entendí, yo percibí, yo sentí que eran engaño. Amén. Porque en este tiempo se van a levantar muchos engañadores. Porque, hermanos, se viene diciendo el gran avivamiento y el gran avivamiento y el gran avivamiento, y no de ahorita. No seamos exagerados, pero desde el principio de ciclo, si no es que más, de siglo, si no es que más, se viene hablando que este es el tiempo del último avivamiento. Y este es el tiempo del gran avivamiento de los tiempos finales. Que este es el tiempo de la iglesia. Que un avivamiento mundial, que un avivamiento como nunca ha habido. Y sí es cierto. Pero como dice aquel refrán, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay muchos pescadores que se han levantado buscando cautivar a las presas incautas, tratando de atrapar a las presas que no están apercibidas. Por eso el Señor nos está apercibiendo en este momento. Y si nos está percibiendo en este momento, es que es probable que durante la semana, durante el mes o durante el resto del año, muchos de nosotros va a llegar a nuestros oídos, porque no necesariamente tiene que ser una persona física que se venga a presentar. Puede ser a través de las redes sociales, puede ser a través de la televisión, puede ser a través de una prédica en una radio, donde escuchemos palabras seductoras, donde escuchemos doctrinas que no están respaldadas por la Biblia, pero que parecen buenas, que tienen cierta virtud, que parece que fueran verdad, pero no lo son. Amén. Entonces, el Señor, yo le decía a mi esposa, no he logrado discernir qué es lo que el Señor quiere con lo que me mostró en la madrugada, pero ahí estuvimos platicando y ahí el Señor me empezó a hablarle a mi corazón, empezó a enviar pensamientos y me mandó a este versículo, y le suplico que me acompañe, si puede, a Mateo 24, 23. No se preocupen, hermano, no se preocupen. Solo prestenme atención. Es que los hemos mal acostumbrado aquí, ¿verdad? Y hoy no pusimos. No se preocupen, no tengan pena. Mateo 24, 23 dice: amén. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Santo Dios. Voy a explicar algo antes. Este evento de Mateo 24, 23 es un evento que cronológicamente se va a dar cuando el anticristo ya esté gobernando en el mundo. Porque si usted lee unos versículos antes, dice el Señor Jesús que su venida va a estar pronta cuando la desolación abrumadora de Daniel se siente en el templo del Señor. Y es el anticristo. Pero no significa que no está sucediendo ya. No significa que ese espíritu esté operando ya. Porque el mismo Pablo dijo que el espíritu del anticristo, desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos primarios, ya está operando en el mundo. Pero que no tiene la autoridad, no tiene la libertad completa para operar. Entonces, ese espíritu de engaño, ese espíritu de seducción, ya está operando. Entonces, en este mover, en este tiempo en donde se le ha dado mucho énfasis, donde se ha hablado mucho, donde se ha buscado mucho el avivamiento de los tiempos finales, es el tiempo propicio para los engañadores.
Porque por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen otra, aquí dicen que nosotros tenemos la verdad, esta es la manera, esta es la forma, solo por aquí, etcétera, 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 etcétera. Y eso genera confusión. Es un río revuelto, porque no hay unidad de criterio en la iglesia. Entonces, ese río revuelto es aprovechado por ¿quién dice? En río revuelto, ganancia de pescadores. Andan muchos engañando, seduciendo, tratando de atraer hacia sí a muchos que andan buscando con verdadera necesidad la ayuda de Dios. Porque en el avivamiento se está ofreciendo milagros, se está ofreciendo abundancia, se está ofreciendo riqueza, se está ofreciendo un mover como nunca antes de parte del Espíritu Santo de Dios. Que vamos a ver milagros extraordinarios, señales, prodigios, que va a haber una abundancia tal que aunque el mundo esté en escasez, la iglesia que esté en avivamiento no va a padecer de necesidad. Y es cierto, pero ese no es el propósito del avivamiento. El propósito del avivamiento es que más almas vengan a los pies de Jesús. Y si el Señor va a hacer un milagro en su vida, va a ser para que usted vaya a ese mundo y vaya a contarle a la gente el milagro que hizo el Señor por usted. Amén. Entonces, el verdadero propósito del avivamiento es traer almas a los pies de Cristo. Amén. Pero, en medio de este pueblo, que hay falta de intimidad, que hay falta de conocimiento, porque ya hemos dejado de beber de la palabra de Dios. Hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Entonces somos fácilmente embaucados. Somos fácilmente seducidos y atraídos por promesas de riqueza, de prosperidad, de beneficio, etcétera, 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 etcétera. Y no digo que como hijos de Dios no tengamos derecho. Claro que sí. Y Dios puede hacerlo. Y Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero el principal propósito de Dios no es que yo sea rico. No es que yo sea completamente sano. No es que yo sea como el búfalo que cada día renueva sus fuerzas. El propósito principal de Dios es que la imagen de Jesús se forme en mí. Amén. Y con Él tengo todo lo demás. Pero primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren, muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones, no porque no pueda, sino que está esperando que nosotros aprendamos. Porque muchas veces nuestras creencias, nuestros pensamientos nos hacen actuar de tal manera que nosotros mismos nos metemos en los problemas en los que estamos. Y cuando estamos viendo la situación difícil, cuando estamos viendo la situación grave, inmediatamente buscamos y volteamos a Dios para pedirle ayuda. Muchas veces Dios responde, otras veces no. Y cuando Dios no responde, empieza la frase típica de nosotros mismos y de los que están a nuestro alrededor. Es que Dios quiere que pases ese proceso. Es que Dios quiere que... Y es cierto. Pero lo que nunca nos dicen es que sos vos el responsable, sos vos el que tiene que cambiar, es tu manera de pensar, es tu manera de actuar la que tiene que cambiar para que cambien tus circunstancias y tus situaciones. Busca de Dios, escucha el consejo de Dios, y cuando tu mente cambie, cuando tus acciones cambien, tu situación va a cambiar. Amén. Pero esperamos el milagro de Dios en nuestra vida para que las situaciones cambien sin yo cambiar verdaderamente por dentro. Amén. Pero ya me salí del tema. Vamos a seguir leyendo. Entonces, este tiempo, muchos nos van a decir, aquí está el avivamiento. Porque hay lujos, hay riquezas, hay cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Aquí está el avivamiento porque nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Aquí está el avivamiento, aquí está la presencia. Por todos lados vamos a escuchar. Pero debemos ser sabios y entendidos para poder identificar los verdaderos avivamientos de parte del Señor. Y no simplemente dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Mateo 20, siempre el 24, pero el pasaje 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Santo Dios. Falsos cristos y falsos
profetas. En el original dice pseudocristos y pseudoprofetas. Amén. La palabra pseudo significa falso y está bien traducido. Falso Cristo, falso profeta. Pero me pareció interesante la definición de la concordancia Strong. Y ahí hay una palabrita, en vez de usar falso, utiliza una palabrita bien interesante y por eso la voy a utilizar. Y esa palabrita es espurio. Espurio. Santo Dios, ¿qué querrá decir espurio? Bueno, es lo mismo, significa falso. Algo que no es cierto, algo que no es verdadero, algo que no tiene solidez, algo que no tiene fundamento. Pero había una definición de la palabra espurio de parte del diccionario que me encantó para este mensaje. Y dice, algo que ha venido degenerándose en su naturaleza. Algo que era y se ha venido degenerando. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice pseudocristos o pseudoprofetas, o cuando dice cristos espurios o profetas espurios, falsos, nosotros, es bien interesante esa definición, porque cuando a nosotros nos mencionan un falso profeta, o cuando nos mencionan a un falso Mesías, inmediatamente nos vamos a figuras emblemáticas que hicieron bulla y eran evidentemente falsos. Por ejemplo, aquel puertorriqueño que decía que el espíritu del Mesías se había encarnado en él. Obviamente era un falso Cristo, porque él decía que era el Cristo. Después murió y quedó la esposa y ahora es Cristo Lisbeth. Obviamente es un falso Cristo. Y así hay en Bolivia, así hay en Perú, así hay allá en Asia, en Rusia, hay falsos cristos y falsos profetas que se levantan, pero que son realmente demasiado obvio e imposible ser engañados. Porque aquí la cuestión es que dice que ellos harán tales señales y tales prodigios que aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Ahora, ¿usted sería engañada o engañado si se le presenta una mujer que dice que es Cristo Lisbeth? ¿Y que ella es el Cristo? ¿Verdad que no? No, entonces esos no, de esos Cristos, pseudocristos, o esos Cristos espurios, no está hablando aquí este pasaje, sino que de alguien que tenía una naturaleza y se fue degenerando de tal modo que se desvió. Alguien que tuvo un ungimiento y se dejó pervertir. Alguien que tuvo frutos y se dejó pervertir. Alguien que fue un verdadero siervo, alguien que se levantó como un verdadero siervo, como un verdadero predicador, como un verdadero evangelista, pero se degeneró, se pervirtió, torció su enseñanza, torció su doctrina. ¿Por qué? Bueno, muchas razones pueden haber detrás de estas circunstancias y no vamos a entrar ahí. Yo lo que le estoy diciendo es que el mayor peligro con estos pseudocristos, con estos falsos cristos, con estos cristos espurios, está dentro de la misma iglesia. Amén. Está dentro de la misma iglesia. Siervos aparentemente ungidos, siervos aparentemente enviados por Dios, palabra que muchos la toman como palabra de Dios, palabra verdadera, realmente es palabra que ha venido corrompiéndose y degenerándose, y ahora la palabra de Dios ya no les llama siervos, ahora la palabra de Dios les llama siervos falsos, pseudo siervos, siervos espurios, cuya naturaleza era una y se fue degenerando. Como dice Pedro, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es alguien que dio frutos, alguien que tenía buen testimonio, y por ese buen testimonio, ahora muchos siguen sus disoluciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no porque tenga nombre, no porque sea reconocido, no porque sea de renombre, significa que todo lo que diga viene de la boca de Dios. Y eso aplica también para los profetas. Porque es un tiempo en donde ha levantado tanto falso profeta, tanto profeta espurio, tanto pseudo profeta, que lo único que quieren es satisfacer sus gustos, sus placeres, sus vientres, dice la palabra de Dios. Dice el Señor que esa camioneta es mía. Santo Dios. O desde antes, yo me recuerdo que mucho antes se escuchaba muy seguido esto en las iglesias. Dice el Señor que tú eres mi esposa, cuando la patoja le gustaba.
Pero hermano, cada día es más atemorizante, cada día es más preocupante cómo estos pseudo siervos se están levantando en medio de un pueblo, y un pueblo que le dice amén a todo, aunque no tenga base bíblica, aunque no tenga soporte bíblico. Pero como el profeta lo dijo, como el ungido lo dijo. Santo Dios. Miren, hermanos, hay un predicador, no les voy a decir quién es para que no lo busquen, pero sus prédicas tienen miles de visualizaciones. Miles de visualizaciones. Y él empezó a levantarse en las redes como profeta. Y mucha gente lo empezó a seguir. Hermano, pero cuando yo empecé a escuchar sus enseñanzas, digo yo, ¿cómo la gente sigue viendo a este tipo? Decía cosas como que Pablo solo habló tonteras. Decía cosas como que el que en verdad quiso salvar al hombre fue Satanás y no Jehová. Jehová quería destruir y Satanás quería salvar. Y cosas como de esa naturaleza, y gente, miles de gente viéndolo. Y si lo ven es porque le creen. Y todo el mundo, amén, 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 así es. Santo Dios, digo yo. Porque como algunas de sus profecías pegaron, ahora la gente lo tiene como profeta, como que habla de parte de Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchos de estos se están levantando, y más se van a levantar en un supuesto avivamiento de parte de Dios. Porque son bien hábiles para fingir. Fingir que hablan lenguas. Fingir que el cuerpo les tiembla para hablar y decir que hablan de parte de Dios. No diciendo que todos los que lo hacen están mal. Yo estoy diciendo que ellos son hábiles para fingir. Entonces tenemos que tener cuidado, porque dice que van a hacer tales milagros, que van a hacer tales señales. Ahí dice que aún los escogidos. Pero en el contexto original dice, será tan fuerte el engaño que hasta los escogidos van a poder ser engañados. Será tan fuerte el engaño en estos últimos tiempos que aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Y el Señor nos los está advirtiendo. Si el Señor nos lo está advirtiendo ahora, es porque se está abriendo un nuevo tiempo. Un tiempo en el que tenemos que tener el corazón abierto hacia la verdadera presencia de Dios. Amén. Aleluya, amén. Hermanos, ¿qué les pasó? Dice el 25. Ya les he dicho antes. Solo eso dice el 25. Como quien dice, esto se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que les he venido diciendo desde hace mucho tiempo, pongan especial cuidado a partir de este momento. Amén. Y dice el 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Si les dicen, miren, allá está en el desierto, no salgan. Miren, está en el aposento, no les crean. ¿A qué se refiere acá la palabra de Dios? Miren, el peligro está en los extremos. ¿Se recuerdan que hemos hablado de extremos? Aquí en el centro está la perfecta voluntad de Dios. Amén. La iglesia de Jesucristo, la que busca en espíritu y en verdad, la verdadera adoradora, la verdadera novia. Hay un extremo que se llama legalismo y religiosidad. Y hay otro extremo que se llama humanismo. Aquí todo es pecado y aquí todo se vale. Ya lo predicamos y ya lo hemos dicho. Y de lo mismo está hablando este versículo. ¿Cómo así, hermano? Cuando dicen, miren, allá está en el desierto. Claro, desierto tiene muchas implicaciones, representa muchas cosas. Por ejemplo, Jesús tuvo que pasar 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio, en una búsqueda, en una consagración de parte del Señor. Y eso es un aspecto positivo, amén. También el desierto representa pruebas, peligros, porque ahí habitan víboras y escorpiones. El desierto, y de este lado me voy a ir. El desierto es un lugar duro, difícil, un lugar de soledad, un lugar de penurias, un lugar de dificultad, un lugar donde la vida es muy dura. No hay alimento, no hay sequía. Y representa aquellas doctrinas de legalismo y de religiosidad donde ponen cargas tan pesadas que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Donde le dicen que
El verdadero siervo de Dios tiene que ser una persona sufrida. Tiene que vivir en total pobreza y humildad, porque si no, no es un hijo de Dios. Amén. Y tiene que, y lo llevan a situaciones tan extremas, hermano, siempre y cuando no sean ellos los del sacrificio. Pero dice, nosotros como nos sacrificamos tanto, nosotros somos la verdadera iglesia. Miren cómo sufrimos, miren cómo padecemos, miren nuestra situación de humildad, de persecución. Somos nosotros la verdadera iglesia porque nosotros estamos sufriendo, porque nosotros no nos involucramos, etcétera, 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 etcétera. Legalismo y religiosidad. Cuando la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero sus pensamientos, los pensamientos de ellos son de sufrimiento, son de dolor, son de angustia, son de persecución. Ahí no hay un verdadero avivamiento. Pero también está el otro extremo. Aquellos que dicen que si no eres rico, que si no prosperas, que si no estás en abundancia, no eres hijo de Dios, porque Dios es un rey y los hijos de un rey son príncipes y en ellos no debe haber necesidad ni escasez. Entonces fíjese que aquí hay una cosa bien interesante. Así como allá en aquel lado el desierto significaba la soledad, la dureza, etcétera, 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 dice que hay otro grupo que dice, allá está en el aposento. Y para nosotros cuando nos dicen aposento, decimos, wow, es un lugar de intimidad. Pero déjeme decirle que la Biblia habla de 3 clases de aposento. Está el aposento donde está la presencia de Dios, que es el aposento alto, donde nació la iglesia, donde vino la primera vez el Espíritu Santo de Dios. Hay otra clase de aposento, que es el aposento donde hay intimidad. Es el aposento donde estoy él y yo, y es el aposento del buen samaritano. ¿Se recuerdan la parábola del buen samaritano? Bueno, ese es el aposento de intimidad, donde hay descanso en él. Y está este tercer aposento, que solo aparece 2 veces en la Biblia, y una de estas es aquí. Y este aposento es un aposento que en las casas en el antiguo Israel tenían una especie de sótano abajo de las casas. No sé si ustedes se han dado cuenta en las películas que se ven, que a veces cuando quieren esconder a alguien lo meten abajo de un entablado en la casa. Bueno, ese es ese aposento que se está refiriendo acá en este pasaje, que servía como almacén, o lo que en el antiguo pacto se le llamaba granero. Ahí guardaban sus riquezas. Entonces, este aposento significa riqueza, abundancia, lo que yo estoy guardando para mí. Entonces, ni la extrema, ni el desierto, ni el aposento de la abundancia, que solo habla de la abundancia, son los correctos. No vayáis, dice el Señor, y no les creáis. Aquellos que te dicen que si no eres rico, no eres hijo de Dios, no les creas. Porque dice la palabra de Dios que el dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Y aquí te ponen cargas que ni ellos pueden soportar y allá hacen mercadería de ti. Ahí no está el avivamiento de la iglesia. El avivamiento está donde está la novia. Tienes que tener cuidado con estos extremos. Busca siempre un equilibrio. Amén. Tienes el derecho a tener una vida próspera, bendecida, en abundancia, pero cuando pongas primero a Dios en todas las cosas, porque entonces todo lo demás se te hará añadido. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de actuar. Tu sistema de creencias tiene que estar solidificado en la palabra de Dios. Solo cuando tu sistema de creencias esté solidificado, fundamentado en la palabra de Dios, vas a tener los pensamientos correctos y vas a actuar de manera correcta y vas a caminar por la senda de prosperidad que le corresponde a un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén, hermano. Ya voy a terminar, hermano, ya voy a terminar. Y dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aunque aquí está hablando de su venida, de la epifanía, no la parucía, sino que la epifanía, que es cuando todo ojo le verá. Pero quiero usar una figura para mostrarle a ustedes cómo poder identificar a un verdadero hijo de Dios. No a un pseudo profeta, no a un pseudo Cristo, no a un Cristo espurio, a un profeta espurio, no a un falso ministro. ¿Cómo?
tiene que ser como ese relámpago, que sale del oriente y llega hasta el occidente. Amén. ¿Qué es el oriente? En el oriente nace el sol, ¿verdad? Y se oculta en el occidente. Significa que el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo, debe de ser claro, resplandeciente, de principio a fin. No debe haber intenciones escondidas, ocultas, en lo que hace, dice y habla. Amén. Debe de ser verdadero, real, honesto. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. No deben haber zonas oscuras en su vida y en su ministerio. Amén. Y para terminar, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. ¿Qué cree usted que significa eso? Porque donde está el cuerpo muerto, ahí están las águilas. Se lo voy a aclarar un poquito para que me ayude a discernirlo. Esa palabra águila se refiere, en el griego original, se refiere a la capacidad que tiene el águila de volar de manera natural. Es su naturaleza que pareciera, ustedes ven cómo vuela el águila, que pareciera que no hace esfuerzo, sino que solo va navegando. Entonces, esa capacidad que tiene el águila de volar sin esfuerzo, lo hace porque está en su naturaleza. Entonces, está hablando de la naturaleza de alguien. Pero esa misma palabra, en el Antiguo Testamento, se traduce de otra manera. ¿Y sabe cómo se traduce? Y así lo traducen muchas Biblias, incluida la Castilian, que también es una Biblia muy antigua, lo traduce como buitres. A donde está el cuerpo muerto, ahí van a estar los buitres. Amén. Entonces, ahora ya les es más fácil discernir. Vean, donde está el cuerpo muerto. Cuerpo muerto puede significar muchas cosas. Alguien que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo. Y que por lo tanto fue fácilmente engañado, seducido y atraído. ¿Hacia dónde? Hacia los buitres, que son aves de carroña, que llegan y desmenuzan y despedazan hasta dejarlos puros huesitos. Amén. Entonces, ahí donde hay opresión, ahí donde hay carroña, ahí donde hay, se me fue la palabra, pero tiene que ver con opresión, ahí donde lo oprimen, donde lo esclavizan, a donde se ve la carroña, ahí van a estar los buitres. Vea los frutos, observe los frutos, para reconocer y saber si le están predicando la sana doctrina, para reconocer y saber si está en una verdadera iglesia, para reconocer y saber si las personas que le están hablando son pseudos cristos, pseudos profetas. Si la palabra es espuria, engañosa, mentirosa, falsa, o le hablan con la verdad. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Así que, hermanos, estar atentos. Este es un tiempo donde este espíritu de anticristo, de mentira y de engaño, se va a levantar, anunciando falsos avivamientos para seducir y atraer a las masas. Pero nosotros debemos orar para no ser engañados. Amén. Que me acompañe el ministerio de alabanza. Ya cortemos ahí la transmisión, y cuando cortemos la transmisión, vénganse ustedes para adelante para que oremos. Amén. Después de orar, vamos a dejarle el tiempo a la hermanita que va a despedir el servicio. Amén.